del siglo pasado, ¿no? Que es exactamente qué pasó en Alemania durante la Segunda Guerra. O sea, qué pasó durante el tiempo de la medicina nazi. A todos nos han vendido la idea de que pasó algo muy grave porque hubo experimentos impresionantes y todo, pero yo quiero presentarme así, casi, o si no todos me conocen, pero no es por qué he hecho, sino por este simple hecho. Cardiología yo la hice en Alemania, en el Hospital Ludolf Krell, en Heidelberg, y desde allá, eso fue 88-91, y desde allá yo siempre me pregunté, ¿qué pasó aquí? Y conocí a los tipos, a los alemanes, la verdad, tipos brutalmente trabajadores, todo, pero yo decía, ¿por qué canijos pudo pasar lo que pasó? Entonces, desde entonces yo lo traía yo muy atorado. Reconozco, ahorita no tengo ningún conflicto de interés, no, ni voy a hablar bien ni mal de nadie, nada más me invitó el doctor Edson y se lo agradezco para presentar esto, que ya lo traía yo bastante, y voy a empezar, se puede decir, desde como lo dejamos en la otra plática. ¿Qué pasó durante la Primera Guerra y la formación, o antes de la Primera Guerra, y la formación del Imperio Alemán? Lógicamente aquí el tipo que tiene más que ver con todo esto es Napoleón. Napoleón es el que realmente desintegra, así estilo Trump ahora, desintegra. Pues ya no existe imperio, saca un imperio romano de Vicente ya. Entonces, ¿qué va a haber? Entonces dijo, bueno, ahí hay varios países que se hablan alemán, se juntan, todo. Entonces, pues está bien, unifíquense, a ver qué. Intentan hacer la Confederación del Rin, no funciona. Una segunda Confederación Germánica tampoco funciona bien, y se tienen que esperar más o menos 60 años después de eso para que realmente su canciller, Otto von Bismarck, el canciller de hierro, los unifique por primera vez en 1815, y en lugar de llamarse ahora austro-prusiano, se llaman Reich, Deutsche Reich. Durante este tiempo, un poco después de la primera unificación, si nos ponemos a ver lo que pasó en esta área, hubo enormes, así tremendos avances en química, en física, en farmacología, tan así que más o menos en esta época, o un poquito antes, fueron el aislamiento de cocaína, heroína, y después, como vamos a ver, la síntesis de las metanfetaminas. O sea, todo se hizo en Alemania. En 88 sube un Kaiser, Guillermo II, de Hohenstaufen, y él desplaza el poder político que tenía el canciller, y prácticamente es autocrático, él concentra todo el poder y empieza a querer expandirse. Y pues lógico, pero en la guerra no es ninguna novedad. Y en 1919, como vimos en la otra presentación, sucede la influenza. Los alemanes finalmente ya no podían, la influenza española llega, es prácticamente la que decide el final de la Primera Guerra, y en ese momento suceden cosas interesantísimas. Alemania pierde la guerra, o por lo menos eso es lo que nos han contado. Realmente fue un armisticio que después se lo trocaron en derrota a los franceses por medio de un famoso pacto ahí que hay en Versalles, y esta derrota se firma en 19 en el Palacio de Versalles. Es conocido también que se firmó arriba de un tren, bla, 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 todo eso, porque después ese tren lo recupera Hitler y los hace firmar ahí mismo. Y vean las condiciones que le pusieron a Alemania por haber supuestamente iniciado la guerra, que eso siempre va a ser discutido si realmente fue Alemania. Lo que sí tenía era un ánimo y un ámbito expansionista muy fuerte, pero vean todo lo que hizo. Primero, que aceptara la culpabilidad de la guerra, reparaciones económicas impagables, apenas se terminaron de pagar en 2002 las de la Primera Guerra, pérdidas territoriales,
en las cuales se incluían todas las colonias que tenía. Alemania tenía varias colonias en África sobre todo, por eso Sudáfrica y Angola y todos esos hablan un idioma raro que es una mezcla entre inglés y alemán que se llama Afrikaner. Se le quita la posibilidad de estar armados, se desmilitariza y se ocupa Renania por parte de los franceses, que son los grandes ganadores. Se prohíbe que se una a Austria para hacer una Alemania grande, no se incluye en la Liga de Naciones y además se le inculpa a los líderes, incluyendo a Otto von Bismarck, que lo sacan, y el que sube es Paul Hindenburg. Pero tenemos que tomar en cuenta qué pasó. Esas son las cuestiones políticas, pero en Alemania realmente se inestabilizó el país, se inestabilizó durísimo, hubo hiperinflación, hay billetes de 100 billones de marcos, o sea, era peor que lo que pasó aquí en tiempos de Salinas, no eran 3 ceros, eran casi 9 ceros, o sea, era impresionante lo que podía costar nada el marco. Economía de guerra, se abandonó el campo, pérdidas territoriales, ya lo dijimos, no había ejército y entonces para protegerse en diferentes ciudades, por ejemplo Múnich en Bavaria, crecieron grupos paramilitares. Uno de esos grupos son los famosos camisas pardas de Hitler. La población es de 65 millones, el predominio es rural, aunque ahorita vamos a ver cómo estaban en preparación, que estaban muy bien. El 80% son jornaleros, la religión dominante es la protestante, pero vean este dato, la población judía alcanza el 500.000 de individuos y están prácticamente concentrados en las ciudades grandes, ¿sí? Eso es algo bien importante para poder entender qué pasó. Todo este desajuste, se puede decir, en el país condicionó un movimiento revolucionario que se conoció el movimiento revolucionario comunista. Iban a tomar el poder, pero matan a los líderes, a Rosa Luxemburgo y a Liebknecht, que son ahogados ahí en Berlín, y ya el movimiento no funciona, y entonces se instaura una república que intenta ser socialista, sí, en medio, porque no alcanza a ser socialista completa, que se llama la República de Weimar. Y el Parlamento se traslada de Berlín a Weimar, a pesar de que Berlín sigue estando el control absoluto, porque ellos siguen conduciéndose como si fueran reino, Reich todavía, ¿sí? O sea, tienen 2 gobiernos, se puede decir. Pero hay muchísima inestabilidad, hay mucha circulación de droga, porque ya se habían producido casi todas las drogas que ahorita tenemos, excepto el fentanilo. Hay mucha violencia y entonces sucede lo que todos conocemos. Adolfo Hitler es nombrado canciller, es el poder más alto en lo político por Paul von Hindenburg, y entonces llega al poder el movimiento nazi. Pero tenemos que revisar qué había pasado realmente en Alemania, ese desarrollo brutal que había tenido tanto el Segundo Reino con Segundo Reino, Zweiter Reich, con el periodo anterior y la República de Weimar. Vean todo lo que se puede decir que hubo. Hubo 33 premios Nobel en ese periodo alemanes. Esto es lo que hicieron ellos. Descubrieron los rayos X, rayos catódicos en física, es de cada uno. Eso sería en química, es impresionante, o sea, estaban súper desarrollados como país productor. Y en medicina y fisiología empiezan a pasar cosas interesantes. Bueno, antes quería yo mencionarles nada más, estos que tienen esta marquita aquí es porque, y también en física, demostraron a lo largo de su vida ciertas tendencias y apoyo a los nazis. Es curioso. Por ejemplo,
Max Planck. Así como que dices, bueno, pues él qué, pues era físico. Ah, bueno, pues apoyó a los... Pero aquí está, por ejemplo, el famosísimo Heisenberg, ¿sí? Que él, curiosamente, ya estando yo allá y habiendo también buscado allá datos, Heisenberg controló la evolución de la bomba atómica alemana. Él se puede decir, ¿cómo se puede decir? Bloqueó el desarrollo. Ellos pudieron haber tenido, nada más que no permitió el enriquecimiento de uranio porque trabajó con gases, no como este lado que trabajaron con líquido. Pero él lo sabía porque en las reuniones lo dice. Hay reuniones en donde hay conversaciones de Heisenberg con los otros y dice, sí, yo sé que se puede enriquecer, pero no quiero. Entonces, bueno, curiosamente. Pero estábamos en lo de medicina. En medicina, vean, también estaban brutalmente fuertes, pero estos dos, curiosamente, a pesar de haber sido concedido el premio Nobel, Hitler no los deja salir a recibir el premio Nobel. Y peor, el que revienta todo es 1935, le ofrecen o le adjudican el premio Nobel de la Paz y Hitler dice no. Y de aquí en adelante ningún alemán va a recibir el premio Nobel de la Paz porque no vale la pena. De ese tamaño. Por ejemplo, tan es así que inclusive Werner Forssmann, el primero que cateterizó corazón del lado derecho, él se cateterizó solo, lo recibió en 1965, a pesar de que lo encontró mucho antes. Entonces sí está, él lo encontró durante la guerra. ¿Qué otras cosas? La famosísima IG Farben, que es el conglomerado de empresas que trabajaban, empresas químicas que trabajaban sobre todo sobre color, sobre tintes, porque era el gran desarrollo en ese momento. Ellos crean la gasolina sintética, la biogasolina, que ya había en aquel entonces, y la gasolina de carbón, que yo no sé cuál sea, pero así está referida. Además, ellos inventaron el caucho sintético para competir contra el caucho de el Dunlop de los ingleses. Entonces, con eso le rompieron muchísimo el mercado a toda la gente que cultivaba caucho, inclusive en México, el sur, allá de donde yo soy, en Chiapas, era tremendamente cauchera. Bueno, todo eso se acabó por el caucho sintético, que es el que todavía seguimos utilizando. Entonces estaban muy bien. En medicina, habían sintetizado el hidrato de clorar desde 1932. Después habían creado el primer instituto de farmacología por este señor que se llama Rudolf Buchheim, y su alumno, que es este otro señor, lo hizo también en Estrasburgo. O sea, venían potentísimos, como ya todos lo conocemos. Felix Hoffmann sintetiza por primera vez el ácido acetil salicílico, aunque realmente ahí encontré que hay una disputa en que este señor Eichgrün fue el primero que lo hizo. El problema es que era judío. Entonces, desde entonces no se lo reconocieron, vean, todavía era anterior a. Luego, este es Hoffmann, y les voy a presentar al más terrible de todos, Bayer. Él es el señor dueño Adolfo von Bayer, dueño, creador de los laboratorios de Bayer, pero que además hacían mucha ciencia. Y lo que sí tenemos que decir es que a pesar de que tenían un tremendo avance en ética, nada. Por eso los nazis, cuando llegan, lanzan una ley en donde prohíben la vivisección, o sea, el experimentar con animales. Ellos lo prohibieron. No dijeron nada de judíos, pero de inicio, para lanzarse y ganar, vendieron la idea de que prohibían los animales porque ya había muchas dudas de si durante la República de Weimar se habían excedido en crueldad en los animales al probar medicamentos. Y veamos, aquí les traigo algunos ejemplos. ¿Qué cosas hicieron ellos? Hicieron investigación en psiquiatría y psicología, experimentación en endocrinología y hormonas. Vean,
todo eso, investigación en cirugía de trasplantes y prótesis, investigación en inmunología, respiratoria, genética y todo esto, ¿sí? Desde inicios del siglo XIX se descubre y aísla la morfina, el aislamiento de cocaína. Vean, son más o menos todo lo que se progresó en ese entonces. Y en 1937, durante el periodo de los nazis, se aísla por primera vez metanfetamina pura, ¿sí? Después los ingleses van a tratar de igualarlos, porque se dieron cuenta que eso era lo que hacía que los soldados alemanes fueran invencibles y dieran la impresión de que no se cansaban nunca. Estaban bien empastillados. Pero todo este desarrollo se hizo con ciencia, o sea, aplicaban métodos científicos, no como lo tenemos ahora tan así, ¿no? Pero sí lo hacían. Y hay una película que si tienen chance, véanla, es impresionante, sí, es aburrida como su madre, pero es muy impresionante. Sí, bueno. Se llama El huevo de la serpiente, es de Ingmar Bergman y cuenta la historia de una pareja que se queda sin trabajo, se va a Berlín, le dan trabajo y no solo eso, sino que les dejan además un departamento en un edificio, ¿no? Y ellos trabajan nada más como mantenimiento en un hospital. Hasta que, de ser una pareja muy amorosa entre ellos, se empiezan a pelear, y a pelear, todo el tiempo están peleando, hasta que el tipo se da cuenta que lo estaban grabando. Lo que tenían era un sistema, y esto supuestamente pasó todavía en tiempos de la República de Weimar, ¿eh? Tenían un sistema en el cual liberaban gases, porque ellos fueron los grandes desarrolladores e investigadores de los gases narcóticos, todos, y lo que hacían era grabarlos para registrar qué era lo que pasaba. O sea, método científico. El problema es que eran humanos y no se les pedía permiso. Entonces, sobre eso va la película y nos dice, sí, ya viene algo feo, porque ven el huevo de la serpiente, es muy padre. Pero vean, así se le hacía propaganda, era completa, esto es completamente cocaína. Y la más interesante, el pervitin, que es metanfetamina pura, cristalina, se vendía como antidepresivo, ¿sí? Como hipertónico, por si tenías hipotonía, lo que significa eso, ¿sí? Pero además se vendía chocolates con pervitin para, sobre todo la indicación era para la depresión postparto. Por eso es que está este anuncio, este es un anuncio de ese entonces. Entonces sí, estaban canijos. Pero lo que esto está citado en este libro, esta es una demostración de que ellos aplicaron el método científico. Esto son, si lo ven ahí, 150 voluntarios en 4 grupos, uno con pervitina, otro con cafeína, otro con benzedrina, que este es el producto británico, y otro, un grupo placebo, y los tuvieron 24 horas sin dejarlos dormir, que estuvieran resolviendo problemas matemáticos. ¿Cuál ganó? ¿Cuál se mantuvo más despierto? Pervitin, porque la anfetamina es impresionantemente, ¿sí? Y ahí se ven cómo registraron ellos las fotos, y ahí los tienen marcaditos, 5 o 6, este corresponde a este corresponde a este corresponde a este, y curiosamente lo que demostraron es que a las 24 horas el pervitin los tenía despiertos, no con la misma capacidad para resolver los problemas, cometían muchos errores al hacer, porque eran matemáticas, ¿sí? Cometían muchos errores, pero estaban despiertos, ¿sí? Ahí se los dejo, pero lo que yo quiero demostrarles aquí, sí había método científico. Inclusive aquí eran, como quiera que sea, eran voluntarios. Entonces, la pregunta final de todo esto es cómo Alemania, o el Deutsche Reich, cuna de la Ilustración, Estado de Derecho, pluralismo bien afianzado, centro del laboratorio de la democracia social durante la República de Weimar, obviamente, cómo acabó por acabar un camino, por abrazar un camino que lo terminó. O sea, ¿cómo se autoacabaron ellos? Esta es una pregunta de un filósofo, no es mía. Yo la hice más simple.
cómo se pasó a la anticiencia, si es que hubo anticiencia nazi, ¿sí? Porque pues, ahorita criticamos muchísimo, ¿cómo iban a creer eso? No, pues. ¿Y por qué? Que es la pregunta más dura de todas. ¿Por qué los médicos apoyaron al régimen nazi? ¿Por qué fueron capaces de hacer tanta burrada? Espero poderla contestar. Viendo las condiciones que tenían de mucho molestia y mucho sentimiento de humillación por la Primera Guerra, se puede más o menos entender que los alemanes en ese entonces quisieron romper con todo, y todo es todo. Creencias en ciencia, creencias, porque pues, a pesar de que eran los muy fuertes, no les funcionó. Y entonces, para poder entender ese pensamiento y poder ver si ellos tuvieron o no razón de hacer las cosas que hicieron, hay tres cosas que nos los pueden explicar. Tres cosas que ellos compraron redondititas. Uno es la Weltweitlehre, es teoría del mundo del hielo, o cosmogonía del mundo helado. Ahnenerbe, la herencia ancestral, y la eugenesia. Vamos a darle así una pequeña revisada a cada una. Esta, la primera, es lanzada por Hans Evalix Horbiger, que realmente, si se dan cuenta, muere antes de que suba Hitler, o sea, casi en el tiempo. Es decir, no platicó con Hitler, sí conoció sus teorías, y la teoría era que déjenme poner esta, el hielo, al igual que el gas, es un componente que está en el universo. Digo, muy seguramente sí, pero quién sabe cómo. Y de repente, cada cierto tiempo está en anillos el hielo, y cada cierto tiempo el sol, que se va moviendo, choca contra uno de los anillos, y entonces esos fragmentos del choque del hielo con el sol, que él logró abstraer porque observó cómo al mojar con acero fundido un pedazo de tierra que estaba con agua, hacía eso, tronaba. Entonces dijo, pues eso seguro pasa acá. Y entonces su teoría lo que dice es que con cada uno de esos choques, porque puede chocar aquí, puede volver a chocar acá, cada que se encuentra un anillo, forma planetas y origina vida. ¿Sí? Lo curioso es que los vikingos, los nórdicos, la mitología nórdica, Thor, todos ellos, se acercan mucho a la creación del mundo en base a una idea muy parecida. El pleito del hielo con el fuego, ¿sí? Con la forja. Y entonces por eso les gustó a los alemanes, porque era una mitología que contrastaba completamente contra la religión cristiana, totalmente todas las otras religiones, era otra religión. Entonces, pues bueno, dijeron, pudiera ser. Este señor también explicó que en Tiahuanaco, en las ruinas incas, podían estar relacionadas con gentes originales arias, ¿sí? Vikingas. ¿De dónde no? Pero así lo explicó él. La segunda gran idea fue esta. Esta probablemente es la que pega más duro. La famosa Ahnenerbe, la herencia ancestral. Tiene un origen inicialmente como de un movimiento muy popular, muy de pueblo, de recuperar ciertas ideas de danzas ancestrales alemanas y todo, pero también estos dos señores, Hermann Wirth y Richard Darré, crean desde el principio una asociación política que lleva ese nombre, Ahnenerbe. Y el que se da cuenta de que eso puede tener mucha trascendencia es Himmler, el dirigente de las SS, que por cierto, de ario, sí, pues era moreno, chaparrito, casi ciego, pero bueno. Se lo vendieron a Hitler
y él y entre todos crearon prácticamente una secretaría de Ahnenerbe. Le daban dinero para que hiciera investigaciones. ¿Quiénes decidían qué investigaciones había que hacer? ¿Dónde está? Aquí está. Pues los dos primeros. Entonces ellos manejaban. ¿Qué investigaciones hizo esa como institución de Ahnenerbe? Hicieron varios viajes, pero interesantes es que fueron al Tíbet, de ahí recuperan la suástica o svástica, fueron a buscar una tumba de un tipo que juran y perjuran que era el papá, que era el padre biológico de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, lógico, era ario. ¿Por qué canijos no? Entonces Jesucristo era ario, será muy judío, pero era ario. Entonces, y encontraron la tumba y todo, y lo documentaban y lo vendían, y como eso era lo que se le enseñaba a la gente, pues lo terminaron creyendo. O sea, pero bueno, lo interesante es que en 1930, el 35%, ya decíamos, de la población estaba en el campo, la mayoría estaba en ciudades. El 75%, vean, o sea, era bastante bien desarrollado, tenían primaria, o sea, sabían leer, ya secundaria menos, y lógicamente prepa y posgrados mucho menos. Pero este tipo creó de la Ahnenerbe, hizo algo mucho más grande, tan así que él lo que hizo fue comprar este castillo, Wewelsburg, en Renania del Norte de Westfalia, y la idea de él con este castillo era hacer el equivalente a San Pedro del Vaticano. O sea, ahí iba a estar concentrado todo el conocimiento de la raza aria, y lo empezó a hacer. O sea, el castillo está ahí, actualmente es un museo, pero él pensaba que ahí iba a ir gente a honrar el origen ario. Eran las recomendaciones, mandamientos para la elección de un marido si es que eras aria pura. Recuerda que eres alemana. Si eres genéticamente sana, debes casarte, porque necesitamos que haya más arios. Es una de las grandes cosas que tiene la Ahnenerbe. Mantén tu cuerpo puro, mantén tu mente y almas puras. Elige marido de sangre alemana o nórdica. Estábamos tronados, no íbamos a conseguir nada, ni agua. Averigua sobre los ancestros de tu marido. La salud es precondición a la belleza exterior. Solo cásate por amor. Encuentra un compañero como marido y ten la mayor cantidad de hijos posibles. Pues sí, necesitaban repoblar la gente. ¿Sí? Entonces, esas dos ideas, se puede decir, son como las concepciones más básicas de la idea que traían o que generaron los alemanes casi como una nueva religión, algo que dominara al pueblo. Pero, curiosamente, en ese momento se entrecruza con este otro movimiento, la eugenesia. La eugenesia, el término, es creado por este señor, es primo de Charles Darwin, Francis Galton. Para mala suerte, Herbert Spencer, que es otro pensador inglés, lo distorsiona, porque Darwin dijo en su teoría de la evolución que el que evolucionaba y quedaba y el que iba a perdurar era el que estaba más apto para sobrevivir en el ambiente. Y lo que cambió Spencer es que no era el más apto, sino que era el mejor. Es un cambio pequeñitísimo, pero trascendental para poder entender qué pasó con la eugenesia y cómo la mal utilizaron. Otro concepto que se puede decir trastocaron los nazis es que supuestamente cada raza tiene un ancestro único. Y lo peor, la Ahnenerbe, en uno de los grandes estudios, dijo que los arios tenían origen ectoplásmico cósmico, habían llegado como ectoplasma ya formados. Sí, o sea,
y supuestamente lo demostraron con sus rollos, ¿no? Pero en sí la eugenesia se dirigía hacia pensar que realmente se pudiera manejar o mejorar al humano. ¿Por qué fue o de dónde sacaron esa idea? De este ruso que describió que si había exposiciones, por ejemplo, de las moscas, de las drosófilas, se podían alterar genéticamente y entonces degenerar las siguientes generaciones. Entonces se creó en Alemania la idea de una higiene racial para poder conservar la raza que ellos dijeron que era la raza aria, que era la mejor. Y entonces es lo que se puede decir, es el fundamento de toda la maldad nazi. ¿Eran o fueron ellos los únicos locos? No. La eugenesia fue apoyada inclusive por un muy conocido por nosotros, William Osler, era eugenésico. Claro, eran eugenésicos teóricos. Ellos decían, sí, vamos a preocuparnos para que las siguientes generaciones sean mejores. Se hablaba muchísimo en el tiempo de él, Ronald Fisher, se hablaba mucho en el tiempo de él que la estatura era un dato evolutivo necesario, que cada vez el que las siguientes generaciones en casi todos los pueblos fueran más altos significaba que estábamos evolucionando mejor. Después se demostró que eso no era cierto. Lo que pasaba era que estábamos mejor nutridos y teníamos más chance de crecer, que es un poquito diferente, pero bueno. Pero vean, o sea, Estados Unidos hizo eugenesia, sí. De 1907 a 20 años, realizó 64,000 esterilizaciones forzadas como medida eugenésica. ¿Qué quiere decir esto? Se pensaba, tanto en esos países, también Dinamarca lo hizo, Canadá, Suiza, que si detenían el crecimiento, bueno, Perú, Fujimori hizo también, porque trató de parar la replicación de los indígenas en Perú, para tratar de que solamente las gentes de saber y de razón pudieran replicarse. Eso es lo mismo que hicieron ellos. Entonces, por eso, Rudolf Hess, que fue el segundo de a bordo de Hitler en un tiempo, decía que el nacionalsocialismo es biología aplicada a la eugenesia. El problema es que ellos aplicaron eugenesia solamente con esterilizaciones. Los nazis hicieron mucho más. Y el trasfondo para eliminar a los judíos era esto: no basta con que parezcan humanos, los judíos no son humanos. Sí, no. Realmente aquí ya es meternos en, ¿y los médicos qué? O sea, espero haberlos más o menos aclarado de dónde salió la idea de que el ario era mejor y entonces había que hacer crecer la población aria y pelar a todas las demás. Estaban haciendo eugenesia pura. Pero ya cuando toman el poder, empiezan a modificar leyes. Las más importantes son esas dos que están de rojo para explicar lo que hicieron los médicos. ¿Por qué? Porque en 1930 había 52 médicos registrados en Alemania, de los cuales el 12% eran judíos, pero en Berlín alcanzaba casi a ser la mitad, un poquito menos. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Por lo que dice la literatura, que habiendo salido de la Primera Guerra, ¿sí?, salieron muy amolados, no había dinero, no había nada. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Muy listos, pusieron sus hospitales judíos y ellos trabajaban en los hospitales judíos. Y como eran muy buenos, eran muy clienteras, jalaban mucho y ayudaban a la gente. Y entonces muchos de los alemanes acudían con los médicos judíos, pero los judíos tenían subvención o en alguna forma lo arreglaban para que los grandes empresarios judíos dieran dinero al hospital y los médicos que trabajaban ahí ganaban bien. Entonces, lógico, el médico promedio no judío se la pasaba
mal, porque dependía, no había seguridad social. Después de Weimar desarmaron todo, entonces dependían de lo poco que llegaba, y entonces cuando suben los nazis y empiezan a lanzar otras órdenes, otras leyes, como esta, ley de protección de la sangre y el honor alemán. O sea, proteger es totalmente eugenésica la ley. Decreto para censar a niños con retraso y deformidades físicas. ¿Sí? Empezaba así el monstruo a aparecer. ¿Qué querían? También es eugenésica. Intentaban localizar a los deficientes mentales. ¿Para qué? Para declararlos no dignos de vivir y caminarlos. Entonces, a partir de estas dos leyes, los médicos judíos son desplazados completamente. Se les retira, por la primera, se les retira el permiso de ser médicos. Entonces muchos huyen. Y la segunda ley, se les retira la ciudadanía alemana. Y entonces los pacientes que quedan sin médico, pues ya está. ¿Quién quiere trabajar de médico? Yo, pero vas a tener que cumplir lo que te diga el Reich. Sí, yo. 50-65% de los médicos no judíos que quedaron ahí se afiliaron al partido nazi. ¿Para qué? Para que los nazis les dieran trabajo. Esa es una de las grandes razones de por qué el médico apoyó a los nazis, por trabajo. Después, hay otros médicos que desde el principio demostraron tendencias nazistas y de veras creían que eran arios, ellos. Se creó el concepto de cuidado de la herencia, por lo tanto totalmente eugenésico, y llama mucho la atención que se menciona a 200 médicos que participaron en investigaciones y actividades no éticas. La que sigue, por favor. Es que yo no traigo. ¿Dónde lo dejé? Aquí. Gracias. Ahora bien, ¿qué fue lo que hicieron ya los médicos ya como parte del funcionamiento de la maquinaria nazi? Bueno, pues los nombraron jueces para ellos decidir a quién esterilizaban o no, esterilizaciones masivas. ¿Sí? Se sabe que el 25% de los médicos alemanes colaboraron en esta acción. Eventualmente, podemos decir, esto no es tan grave, con todo lo que puedan ustedes decir, que sí es grave por esto, sí, pero no involucraba muerte. Solamente esterilizaban a las mujeres sin pedirles permiso también. O sea, era te toca y te toca. En donde sí está muy canijo es la famosa 4T Action. La 4T, sí, curiosamente también se llama 4T, es el programa de eutanasia para aquellos individuos que no eran dignos de seguir viviendo. Y entonces primero había que clasificarlos. Esa clasificación la hicieron los médicos. ¿Cuáles se calificó genéticamente enfermos? Los esquizofrénicos, los epilépticos, los maníacos depresivos, los ciegos y sordos, las razas inferiores, lo que quiere decir eso, los homosexuales, los alcohólicos, los drogadictos, los dementes, los paralíticos, los sifilíticos y aquellos con síntomas de retraso mental y deformidades clínicas. En total se calculan 200, creo que son más. Y estas son algunas de las propagandas que hicieron ellos para justificar. Eso es lo que quiere decir esto, porque Dios no quiere que gente enferma se reproduzca. Estos son los números, vean, hasta 70,000 en los diferentes lugares en donde había hospitales psiquiátricos. ¿Qué tenía que hacer el médico? Tenía que relajar al paciente, tranquilizarlo, registrarlo y decir, este es indigno, este es digno, este es indigno, este es digno. Así de ese tamaño.
Y luego, si había que pelarlos, el médico era el que decía, bueno, ya están todos adentro, si cierran la puerta. Ya. Era la función del médico, ellos obedecían, porque también hubo médicos que ahora se relata que no siguieron el juego de los nazis, se les amenazó, pero también hay completamente actas en donde no se les hizo nada, nada más se les apartó del servicio. Claro, a trabajar otra cosa, que no fuera médico, pero no los mataban. Entonces, sí hay un poquito ahí de conflicto ético para decir que el fundamento de todo esto es este tipo. Él maneja la propaganda y convence a todos de que lo que él dice es verdad. Ya lo conocen perfectamente, es Joseph Goebbels. De Ario no tiene ni... Bueno. Y vean lo que dice, nuestro punto de partida no es el individuo y no estamos de acuerdo con la opinión que el hombre debe dar alimento al hambriento, darle de beber al sediento o vestir al desnudo. Nuestros objetivos son totalmente diferentes. Nosotros necesitamos un pueblo sano para dominar el mundo. Y entonces él, maestro de la propaganda, gran publicista, hizo todo esto. Editó libros, películas, anuncios en donde demostraba que los judíos no merecían vivir. Creó la idea de que había unos protocolos de Sion que fueron escritos y después demostrados por Bill Eisner, un súper creador de la novela gráfica en Estados Unidos, que es completamente falso, es espurio, es mentira la existencia de los protocolos de los sabios de Sion. Así, en total, en resumen, ¿qué hicieron los médicos? Vean, estos son, la primera todavía lo hacían, las masacres las hacían los encargados de la SS, ¿quién? Himmler y su gente, pero después, en todos, hay participación de médicos, enfermeras o del staff administrativo de cada uno de los campos de... Pero, aún así, a pesar de que digamos, esto es lo que hicieron los médicos obedeciendo a... ¿sí? Y ellos podrían disculparse, y podrían disculparse que se disculparon ya muchos de ellos, los dejaron después de la guerra, los dejaron seguir haciendo medicina y murieron en paz, ni juzgados ni nada, porque pues, si se acuerdan fueron más de 200. Pero hubo otros, que estos sí están bien canijos. Ellos hicieron varios tipos de experimentos, que ya los conocemos, en sobre todo los campos de exterminio. Los han clasificado en 3 grandes grupos: experimentos éticamente reprobables en los medios, o sea, no tienen nada, sí tienen ciencia, pero no tienen ética. Por ejemplo, este es un tipo al cual lo meten en condiciones frías, prácticamente lo congelan y lo van sacando para ver hasta cuándo aguanta. Condiciones. A otros los lanzaban desde las avionetas sin paracaídas para ver en qué momento se morían, lo estaban monitorizando toda la caída. Otros, la fuerza centrífuga, los ponían a rotar, pero también sin nada, hasta que se desmayaban o se morían. Otro, tomando pura agua de mar. Y así tienen terapéuticos, los exponían a malaria, tifus, para ver qué pasaba, exposición a gases. Hay uno aquí, interesantísima la foto, que sí la conseguí. Esta son pedazos, o sea, los seccionaban y luego se los volvían a pegar a ver si pegaba. Pues ahorita podría decir, sí, bueno, estaban empezando a hacer los trasplantes, sí, pero era un tipo vivo, sí, y lógicamente, ¿a quién se lo hicieron? A los judíos. También hicieron investigación, ay Dios, me faltó uno, investigación con gemelos de todos los colores y sabores, altos, gemelos. Este en especial fue en Dachau. ¿Qué otra cosa hubo? Hice experimentos éticamente reprobables en los medios y en los objetivos. Exposición a venenos, cirugías innecesarias, esterilizaciones masivas, y esto, que es una denuncia que hay ante la Corte Internacional de estas 8 mujeres polacas que fueron primero esterilizadas y luego vendidas a empresas farmacéuticas para que experimentaran con ellas.
Para eso hay 2 libros muy recomendables: El farmacéutico de Auschwitz, que ahorita vamos a mencionar quién es, y Auschwitz Última Parada, en donde un médico se mete a seguir a su esposa y le toca vivir todo eso de la esterilización, la mortandad de las polacas y todo eso. Y luego vienen los experimentos ya, los más pseudocientíficos, porque ahí viene la famosa leyenda negra del nazismo en cuanto a medicina. ¿Quién? Joseph Mengele. Joseph Mengele en Auschwitz-Birkenau experimenta con gemelos, ¿sí? Nos lo han vendido como un diablo, un demonio que se le ocurría cualquier tarugada. No, él estaba buscando algo, por lo cual hizo cosas súper reprobables y todo, pero se lo voy a explicar, o por lo menos lo que entendí, para ver si por lo menos en alguna forma lo podemos salvar, que no creo, pero bueno. Él lo que quería era encontrar el gen de los gemelos, el gen que hacía gemelos. Su fundamento para buscar ese gen, y lógico, pidió todos los gemelos para destazarlos completititos, para ver cómo le hacía para reproducir gemelos. ¿Cuál era la idea? Conseguir ese algo, que en aquel entonces apenas estaban empezando la genética, para poder hacer que los arios tuvieran gemelos en montón y entonces pudieran reproducirse muy rápido. O sea, nuevamente, no justifica sus medios, ni mucho menos, pero esa fue su razón. O sea, el tipo no estaba para nada loco. Entonces, él, vean nomás sus números, de 3,000 gemelos que le llegaron, solo sobrevivieron 200. Curiosamente, él, como dice Totó en Cinema Paraíso, el progreso siempre llega tarde. ¿Sí? Actualmente ya es posible cambiar el color del iris, pintando la córnea. Ya puedes cambiar el color del iris, puedes tener ojos azules si quieres, ya se puede. Bueno, él lo trató de hacer inyectando, ¿dónde está? Aquí, inyectando colorante azul, así directo al ojo de los gemelos, para ver si, y se lo inyectaba a un gemelo sí y el otro no. Pues, se quedaban ciegos, o sea, pues sí. Pues. Es interesantísimo, este es otro libro, viene de una novela, esta es una novela gráfica, no conseguí el libro grande, pero se llama La desaparición de Joseph Mengele. Joseph Mengele es ayudado por los industriales alemanes que quedan ahí, inclusive su familia, que es productora de acero, y después de la guerra él huye, aparece primero en Argentina, después se pasa a Uruguay y finalmente muere en 1976 en Brasil. El hijo de él, y eso lo platica en este libro, lo va a buscar ya grande, 70 años. El hijo se cambió el apellido, no se llama Joseph, porque sí se llama Joseph, pero se llama Joseph Roth. Se cambia el apellido y va y lo visita y le dice: papá, mira, soy tu hijo, ¿te arrepientes de todo? No, él murió convencido de que los nazis estaban haciendo el bien para la humanidad. Y de ahí fue la única vez que lo vio. Es bien interesante porque pues, no, este tipo muere en una playa, descansadito, bien, pero él es, se puede decir, la leyenda negra más marcada. Pero hay otro personaje, Karl Peter Berg. Él hizo lo mismo, pero con homosexuales. Trató de investigar el gen gay, tal cual, ¿sí? Y lo mismo, los despedazó a todos. De él sí, las cuentas no salen, no sobrevivió ninguno, ¿sí? Hay otros, pero ellos fueron los más impresionantes. Después hay nombres que, bueno, se repiten muchos. Hicieron mediciones para caracterizar la raza aria, para que pudiera tenerse, sobre todo tamaños de frente y todo.
y los medían tanto en vivos como después de muertos para ver si había algún cambio. Optimizaron los medios de eliminación y esto, que sí ya es brutal, se usaban seres humanos para hacer los libros de anatomía. ¿Por qué se sabe que eran ellos? Porque en la firma del autor tiene aquí la SS o la suástica. Entonces, revisen sus libros, no vayan haciendo. No sé si el Gardner, no sé. Entonces, después de todo esto, la pregunta ya final, o las preguntas finales es, bueno, ¿qué hacer con los datos? O sea, porque fueron un montonal de datos y muchos se publicaron en revistas impresionantes, muy conocidas. ¿Qué se hace con los datos? ¿Realmente se hizo justicia? Porque se atraparon algunos, como siempre. Ahí está, se enjuician a 23 médicos, bueno, personal de la salud, no solamente médicos, también hay enfermeras. Yo solamente encontré, algunos están juzgados en ausencias, como Mengele fue juzgado en ausencia. Yo solamente encontré 21, me faltan 2, ahí si los tienen ustedes por ahí, se los encargo. Pero, vean, hay algunos que son ejecutados ahí porque de plano su forma de actuar fue de veras maldita, mala, pues se puede decir, y eso fue lo que juzgaron los jueces. Es bien interesante, hay un libro que se llama El nazi y el psiquiatra y el nazi, en donde se puede decir el reporte novelado de un psiquiatra y un psicólogo que entrevistaron a los jerarcas nazis durante el juicio de Nuremberg. La idea que se hizo en ese entonces era ver si los tipos estaban locos, si habían ideado todo y todo. El reporte final de este psiquiatra y este psicólogo concluyen en que no, ninguno de los jerarcas estaba loco. Ellos sabían perfectamente, no estaban despersonalizados, sí estaban drogos, sí eran drogos. Goering se inyectaba heroína y varios de ellos tomaban el famoso Pervitin para estar bien high, pero en sí ninguno de ellos fue catalogado como loco, o sea, no era locura, que es, después de ver todo esto y ver se puede decir las conclusiones de esa revisión, es que Hannah Arendt, la filósofa, crea la frase de la banalidad del mal. Ellos dijeron que hicieron las cosas porque obedecieron, aunque sabían que era algo malo, obedecieron a un ente superior, igual que todos los médicos. Eso es lo que Arendt trata de transmitirnos con la banalidad del mal. Si nos vamos ahorita, los canijos narcos están banalizando el mal así para todos lados, o sea, el matar por una plaza o eso es banalizar el mal. Entonces, no nos hemos todavía curado como sociedad de todas esas cosas. Pero los datos, ¿qué hacer con los datos? Ese señor dice, la intuición elemental es que si una información fue obtenida de manera poco ética y nosotros usamos esa información, entonces nos convertimos en cómplices de esa acción pasada. Está bien, ¿no? Suena bien. Pues tómala. Me encontré este otro tipo que dice, espérense, y es un experto en hipotermia, no quiero tener que usar esa información, pero no existe otra, ni habrá ninguna en un mundo ético, porque no puedo volver a meter a los tipos a ver si se ahogan o no se ahogan, o sea, no tiene sentido. Entonces lo he justificado un poco, pero no usarlo sería igualmente malo. Son posiciones encontradas, nosotros tendremos que justificarlo. Hay todavía posibilidad de conseguir los datos nazis, se los pongo así de... Hay todavía. ¿Les interesan? Se pueden buscar. Y por último, ¿qué pasó con su memoria? ¿Sí? Los judíos, que son, y ya lo estamos viendo ahora, súper rencorosos, dijeron, sí, había muy buenos médicos,
y a muchos se les puso epónimos para condiciones clínicas, que de aquí en adelante ningún alemán se ha mencionado como epónimo en una condición médica, y todos ellos desaparecieron. Algunos justamente, otros no tan justamente. Ellos tres, por lo menos los estuve buscando y no tienen ningún cruce con los nazis. Reiter sí, y sobre todo el más acusado es Wegener. Wegener fue médico nazi. Sobrevivió y después vivió y dio chance. Pero curiosamente la propuesta de los judíos, y que más o menos se ha llevado adelante, es que se quiten todos los epónimos y se les pongan nombres de la comisión. Por último, todo esto finalmente lo retomé después de que, como les digo, era algo que yo mismo me debía, tenía que aclarar que había pasado, porque el Lancet publica cada cierto tiempo unas cosas que se llaman Comisión Lancet, sobre ciertos temas, y ellos publicaron en 23 que sus conclusiones, se puede decir, es que la comisión reconoce que la nazi no es única en la experiencia de que demuestre la colaboración de personal médico. Actualmente todavía lo seguimos viendo, pero sí es la más cruel. 2. Destaca la violencia y la gran participación de los médicos en la persecución y asesinato sistemático de 6 millones de judíos y otros grupos que ellos mismos consideraron indeseables de seguir viviendo. Los médicos, enfermeras y científicas no solo colaboraron con el gobierno nazi, también, como vimos, desarrollaron roles específicos y muy importantes, y ellos contribuían con ideas, daban ideas para ver cuánto. No solo ellos, en Heidelberg hay una casa memoria del tipo que fue ingeniero no médico, que diseñó el sistema para hacer que el gas, el ciclotrón, el gas fuera mucho más efectivo y matara con la misma dosis a más gente. Y los nazis le dieron un reconocimiento. El nazismo influyó profundamente en la medicina alemana de ese tiempo, cambiando la función del médico para cuidado de esa entidad rara que se llama cuerpo político Volk, que lógicamente lo que trataba de mantener era la pureza de raza a partir de los criterios eugenéticos y del Ahnenerbe. Dice la Comisión Lancet que tenemos que aprenderlo muy bien y enseñarlo a los médicos contemporáneos, sobre todo los que están en formación, porque cuando el gobierno deshumaniza un grupo, intenta siempre eliminarlo. Y estos son motivos regularmente ideológicos, no biológicos, no fisiológicos. Y por último, la comisión aboga porque este tipo de pláticas, enseñanzas y todo eso se den a todos los niveles de medicina para que nos concienticemos que no podemos estar haciendo burradas. Actualmente, tanto la declaración de Helsinki, que tiene todas estas actualizaciones, la última fue de 24 en Helsinki, nos guían más o menos en qué cosas debemos hacer los médicos o no en investigación, y las CIOMS, que es una organización de 64 países alrededor de la UNESCO, lo transfieren, se puede decir, a recomendaciones que son aplicables completamente. A partir de estas es de lo que se funda el reglamento de conbioética aquí en México y casi todos los comités de ética. Ya para terminar, esta es, se puede decir, la bibliografía que yo recomendaría que si les interesa el tema, lo busquen. Me lo trajeron de Argentina. Es una novela gráfica, habla sobre Berlín de ese tiempo, está brutal, porque te muestra la vida realmente cuando estaba completamente locos. Fue un tiempo muy loco en Berlín.
Este, que es impresionante, demuestra o te platica que los nazis inicialmente se catapultaron porque dijeron que el pueblo estaba degenerado porque había muchos drogos, borrachos, y que a eso los iban a pelar, pero al final ellos terminaron siendo igual de drogos que los demás. Este es el que les recomiendo mucho porque el personaje que está aquí, Karl Kasper, él participó en todas las matanzas. ¿Sí? Estuvo en Auschwitz, los nazis sobrevivientes lo reconocieron que él era uno de los que tú para acá, tú te mueres, tú no, y era parte de el grupo de ventas y todo de IG Farben. O sea, él era farmacéutico también, y él era el que hacía o sea, él era el que organizaba las llegadas del gas desde la farmacéutica. O sea, el tipo, y se salvó una vez, y a la segunda lo volvieron a agarrar, lo metieron, lo iban muy seguramente a ejecutar. Es uno de los agarrados de la organización esta judía que atrapa nazis. Él lo agarraron, pero cuando lo estaban juzgando se muere. Y por último, la República de Weimar de Jacobo Dayan es un poquito más la explicación política de qué pasó en Weimar, por qué Weimar fracasó, siendo una república que era completamente democrática, que era completamente prosocialistoide, no alcanzaba a ser socialista, pero que se vio envuelta en el tiempo con la Unión Soviética y que era apoyada mucho por ellos. Y ya por último, si tienen tiempo y ganas, hay 7 artículos de Lancet, yo los tengo, sí, con todísimo gusto se los paso, porque hace una revisión de todo. Todo. Vienen las opiniones, vienen la revisión histórica, vienen números, viene todo. Publicada por Lancet, está muy bueno. El crédito de las imágenes, y muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna opinión, algún comentario, con todo gusto. No, a la una. Muchas gracias, doctor. Que nada, muy buena plática y está interesante, ¿no? Entender cómo no solo lo que hicieron, sino lo que viene detrás. Y como usted dice, muchos médicos que estaban ahí era porque tenían que trabajar y no había, los mataban o seguían ahí, ¿no? Y la otra cosa importante es, viendo un poquito el tema, pues siempre, digo, algo mal hicieron los alemanes, pero a la par, Japón también. Hay una unidad por ahí, 731 me parece, hizo cosas lo mismo, parecidas, sí. Creo que fue en el norte de China, Sí. y que también como que no se les da No se les da tanto, pero sí. hizo básicamente lo mismo. Y que digo, afortunadamente ahora con todos los códigos y todo lo que tenemos ahorita, pues ya no se puede. Pero de alguna forma, lo que decían, no sabemos si qué tanto esto nos ayudó para lo que conocemos hoy. Claro. Porque no hay otra forma. O sea, digo que mal se escuche, pero no vamos a poder meter a congelar a alguien para ver qué pasa ni hacerle mil cosas. Ni darle agua de mar todo el tiempo, a ver cuánto. Sí, la verdad que digo interesante y creo que resumí en una hora bastantes años de historia. Yo creo que a veces no todo es medicina o medicina como la conocemos. Y qué bueno que hacemos este tipo de pláticas ahí por lo menos una vez al año. Entonces quería agradecer a Ramón también. Muchas gracias. Siempre están aquí con nosotros, con Atosedi y Naxaya para la rachera después de ahorita. Pero muchas gracias, doctor. No sé si alguien más quiere hacer un comentario o algo de este tema que estuvo bastante. O alguna pregunta, se aceptan todos, porque yo lo busqué intencionadamente porque yo tenía que contestarme, se los juro. El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989. El 3 de diciembre de 1989 estaba yo parado en el muro pegándole con un zapapico, y robándome una piedrita. ¿Por qué no? Mexicano al fin y al cabo. Y la traía yo, en aquel entonces cargaba yo mi ¿qué era? Mi cámara de fotos, que iba a decir mi Canon, pero no era Canon. Y guardé la piedrita porque pues, yo tenía miedo que me la quitaran en un botecito de los rollos, los que se tapaban, de los negritos que se tapaban. Ahí vengo.
regresamos a Heidelberg y nos recibió la familia de una de las compañeras de ahí de la especialidad. Y no, que no sé qué, que platicando y que fuimos al muro y bla, 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 y no sé qué. Invitan a cenar a la abuela de Heike, que así se llamaba la compañera. Y Heike le dice a la abuela, no, y Antonio se le ocurrió, estaba bien somatado, se le ocurrió golpear, te lo alquilaban a €1, o sea, tampoco estaba... Y se le ocurrió traerse un pedazo de muro. La abuelita dice, a ver, yo abro la cajita, al momento que le pongo así la pedida, un mar de... No, pues la cajita la guardo. No, me dice, no, es que yo y mi familia vivíamos en Berlín. Y esa noche de 1961, la casa donde vivíamos nosotros quedó separada, una parte de este lado y otra parte de esta, y de aquel lado quedaron mis hermanas. Y no las pudimos recuperar hasta hace poquito. Pues, ¿qué hice? Pues nunca tuve la piedra yo aquí. Digo, ni modo, me lo tienen que creer. En una piedra, un pedazo de cemento que yo le puedo, pero se lo dejé. No sabes lo que... Sí sé, perdí mi euro. Sí, pero es impresionante. Y los alemanes son impresionantemente comprometidos en su trabajo. No hay forma de convencerlos de dejar de trabajar. Si les faltan, y le muelen, y le muelen, y le muelen, y le muelen. En la mañana, ahí en el hospital en donde estábamos, en la mañana entrábamos a las 7, pasábamos, nos presentábamos al jefe, y a las 8 teníamos que estar ya listos para empezar. Si te tocaba la consulta externa, recibías al paciente, lo interrogabas, lo explorabas, y tú decías, en menos de 1 hora, necesita prueba de esfuerzo, gamagrama, eco. En ese momento se iba. A las 5 de la tarde tú tenías que tener todos los exámenes, sangre, lógico. Te tenían que tener el resultado de la sangre ese mismo día. A las 5 de la tarde tú tenías que estar presentando tus pacientes, tocaban 4 o 5, y decirle al jefe, este paciente tiene tanto, en la prueba de esfuerzo tiene esto, en el eco tiene esto, las pruebas tienen esto, necesita cateterizarse sí o no, y lo cateterizaban sí, en 7 días. Era impresionante, la forma de trabajar era brutal. Y luego salías a las 5 o 6, y si tenías trabajo en laboratorio, pues te ibas al laboratorio, terminabas a las 8 o 9. Era impresionante. Eso sí, se lo reconozco, producían brutal. A mí me tocó convivir, que no me tocó ese grupo, convivir con los tipos que estaban probando Alteplase por primera vez, y Schumich, que era el jefe de hemodinámica, estaba probando los catéteres con láser frío, con láser de xenón, que no funcionaron, pero lo estaban probando ahí. Un aparato así producía una luz verde curiosísima y abría como el rotablator, así abría. Era brutal, pero todos lo hacías en una capacidad de trabajo impresionante y dinero para todo. Entonces sí, me quedaba mucha duda, ¿qué